Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Era noviembre del año de 1985 y se estaba discutiendo en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el tema del convenio o tratado de extradición con los Estados Unidos para los narcotraficantes. Recuerden ustedes que se habían formado, y para los que no tengan por qué recordarlo porque no habían nacido o estaban muy jóvenes o tienen mala memoria, se había formado una legión que se llamaba los extraditables, que apelaron a todos los recursos, a todos los que tenían que apelar para evitar la extradición, y que decían: preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. A lo único que le tenían miedo los narcotraficantes era a la extradición a los Estados Unidos. Y el tema del tratado con los Estados Unidos no estaba claro, y la Corte, la Sala Constitucional de la Corte, en aquel tiempo no existía Corte Constitucional, sino que la Corte Suprema de Justicia tenía una sala integrada por unos especialistas que en general lo eran de veras, no como ahora que llevan a la Corte Constitucional a cualquiera. La Sala Constitucional preparaba los proyectos y se la presentaba a la sala en plena, que normalmente aprobaba lo que la Sala Constitucional de la Corte le planteaba. Ese tema se iba a discutir. Y empezaron las presiones contra los magistrados y las amenazas. Las amenazas eran continuas, dramáticas. Les mandaban cartas con sufragios incorporados, les mandaban sobres y encontraban en el sobre simplemente la imagen de un ataúd. Los iban a matar. Todo el mundo lo sabía. La Policía Nacional tenía que protegerlos, y para proteger la persona de los magistrados, empezando por el presidente de la Corte, escogieron a un capitán supremamente hábil que se llama Óscar Naranjo, para que protegiera a la Corte, que tenía un cinturón de policía suficientemente disuasivo para cualquiera que quisiera intentar una aventura sobre el Palacio de Justicia. Curiosamente, sin que uno sepa por qué, esa vigilancia desapareció un día. Se sabe que ese día, 6 de noviembre por la mañana, el dicho capitán Naranjo estuvo visitando al doctor Reyes Echandía, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Salió de Palacio y, oh sorpresa, no se dio cuenta de que el Palacio estaba desprotegido. Este capitán Naranjo tiene una linda manera de no darse cuenta de las cosas. Él, por ejemplo, no sabía que un amigo suyo, coronel de la policía, un tal coronel González, era el enlace de los bandidos del norte del Valle con la Policía Nacional precisamente. Naranjo no lo sabía y asistió al entierro del dicho coronel González. Pues cuando era capitán tampoco se dio cuenta de que la Corte estaba desprotegida. Llegan más o menos las horas del mediodía y se produce un ataque contra el Palacio de Justicia, que estaba desguarnecido. Había un par de vigilantes privados con un revólver en el cinto que obviamente fueron asesinados. Los del M-19, que eran los asaltantes, entraron tranquilamente por las escaleras del palacio. Parece que ya los estaban esperando adentro unos compinches. Hubo una mujer que sacó un revólver en la cafetería y que ordenó a todos los que trabajaban en la cafetería, revólver en mano, que subieran al tercer piso. Ya después se sabría quién era esa mujer. Lo cierto es que entraron. Había unos escoltas de algunos magistrados. Esos escoltas intentaron oponer alguna resistencia y recibieron por respuesta ráfagas de ametralladora. El terror en la corte fue inmenso y estos hombres subieron exactamente a los sitios donde estaban los magistrados, no para intimarles rendición, sino para someterlos como rehenes.
Al propio tiempo entraron directamente donde estaban los archivos de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Constitucional en particular para prenderles fuego y no dejar testimonio ninguno de los expedientes donde constaba el avance que llevaba ya muy pronto a una solución definitiva el tema de la extradición con los Estados Unidos. En medio de semejante sorpresa, apareció que la policía no tenía ningún plan para, si no lo tuvo para evitar el asalto, mucho menos lo iba a tener para recuperar el palacio. El ejército no tenía la menor noticia, no hubo ningún servicio de inteligencia que les dijera que eso era posible. Vinieron unas reacciones completamente erráticas, equivocadas. Lo más cercano que había era el batallón guardia presidencial integrado por unos muchachitos que a duras penas habían aprendido a coger un fusil. Los mandaron a que hicieran pues cualquier cosa, a que cercaran el palacio, a que se tiraran en el piso con un fusil al lado, sin saber qué hacer. No podían penetrar en el palacio. Se sabía que el M-19 se había organizado con elementos de guerra pesados, con ametralladoras, subametralladoras, equipos de rockets, con toda clase de armamento, iban armados hasta los dientes, y empezó entonces aquel drama. El doctor Reyes Echandía se pudo comunicar con una cadena radial para pedirle al presidente, que lo era Belisario Betancur, que iniciara conversaciones, negociaciones con los bandidos que asaltaban Palacio. Era una mezcla, se sabría muy poco tiempo después, de la guerrilla del M-19 con los narcotraficantes al mando de Pablo Escobar, que eran los que estaban financiando la operación de captura de los magistrados de las Cortes y de toma del Palacio de Justicia. Mezcla bastante incendiaria, como sabemos, y el presidente tenía que tomar una decisión, y tomó finalmente la decisión. La decisión fue ordenar la reconquista del Palacio de Justicia y liberar a los rehenes. La orden fue transmitida por el general Miguel Vega Uribe, que era el ministro de Defensa. El comandante del ejército inmediatamente transmitió la orden al comandante de la brigada, que era el general Arias Cabrales, y el general Arias Cabrales dispuso que la escuela de caballería, el batallón blindado de la escuela de caballería, inmediatamente se pusiera en movimiento hacia la Plaza de Bolívar. Llegaron los blindados a la Plaza de Bolívar, iban comandados por el coronel Luis Alfonso Plazas Vega y dieron la orden de penetrar en Palacio. Nunca olvidaremos, ni podrá olvidar la humanidad, las imágenes de los primeros tanques de guerra a cuyo mando iba el coronel Plazas Vega en persona, desafiándolo todo, para penetrar en Palacio y abrirle paso a las tropas de infantería que se iban a enfrentar a un fuego impiadoso dirigido desde todos los pisos altos. El palacio parecía diseñado para desarrollar esa resistencia, pero ahí fue el comienzo. Lo que siguió en aquellas horas cualquiera lo recuerda. Pasaba el tiempo, el ejército lograba piso por piso, en unas batallas sencillamente descomunales, ir liberando rehenes que iban saliendo para ser luego trasladados a la Casa del Florero, donde se montó una especie de mando avanzado para saber qué podía ocurrir, para recibir a los rehenes y para enviarlos a los centros de atención médica, porque todos salían con algún tipo de afectación, así fuera solamente de carácter nervioso. Los enfrentamientos continuaron, era necesario atacar puntos neurálgicos de Palacio. El ejército utilizó sus enormes conocimientos en explosivos y pudo poner explosivos en sitios neurálgicos para hacer más vulnerable la posición de los defensores
del Palacio ya se habían convertido en los defensores del Palacio, es decir, los del M-19 y los narcotraficantes. Esa noche fue horrorosa, el Palacio ardía y finalmente ya a mediados de la mañana siguiente la resistencia empezó a disminuir. Los rescatados del Palacio eran más hasta que finalmente salieron por docenas custodiados por el Ejército de Colombia. La resistencia había terminado y esos hechos trágicos y sangrientos debían cambiar la historia del país. Había triunfado el ejército colombiano en combinación con la Policía Nacional, que mandó hombres hélico-transportados o helitransportados que atacaron desde la azotea, que abrieron también nuevos frentes y nuevas posibilidades de acción contra los insurgentes, que cayeron, se dice que todos. La historia cuenta que algunos de ellos tuvieron tiempo suficiente para quitarse sus vestiduras y para salir con la ropa de personas que habían caído, de hombres o mujeres que habían asesinados por ellos a quemarropa. Finalmente, pues, hacia el mediodía se confirmó el triunfo, las fuerzas militares pudieron penetrar en Palacio y empezó una tarea nada sencilla y nada bien ejecutada, porque al país lo tomó esto por completa sorpresa para efectuar las tareas de reconocimiento de los cadáveres. Los cadáveres no fueron reconocidos oportunamente en su totalidad, se cometieron todas las equivocaciones posibles apenas explicables en aquel mar de confusión ante esa sorpresa infinita. Nadie había imaginado siquiera en sus noches más febriles que una cosa semejante hubiera podido ocurrir. Recuerdo como si fuera este momento que en las horas de la tarde, cuando volvían a la escuela de caballería los carros blindados, eran saludados con pañuelos blancos a lo largo de toda la carrera séptima por los colombianos emocionados que saludaban a sus héroes y que saludaban el hecho de que el país no hubiera quedado en manos de la combinación siniestra entre narcotraficantes y guerrilleros. 6 y 7 de noviembre. ¿Aprendimos la lección? Parece que no. De eso hablaremos en otra ocasión. Lo cierto es que el 6 y el 7 de noviembre el país se libró de la mayor afrenta que hubiera podido recibir y del mayor peligro de su historia, porque la idea era someter al presidente Betancur y obligarlo a unas negociaciones claudicantes para entregarle el país a los narcotraficantes y a los guerrilleros del M-19. De eso salvaron al país los comandantes de las fuerzas militares, del ejército, el general Arias Cabrales, comandante de la brigada, el coronel Luis Alfonso Plazas, el teniente Hernán Mejía Gutiérrez, que salió casi agonizante de Palacio de las heridas que había recibido, y ese puñado de hombres invencibles de la policía y del ejército que rescataron el honor y la salud de la República en aquellos hechos trágicos. De eso hace exactamente 31 años, el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 16 minutos. En tu próxima obra, metalízate. Con Metal Deck, cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Acesco. Con mayor fuerza estructural y más resistente a la corrosión, al fuego y al paso del tiempo. Metal Deck cambia la forma de construir, cambia la vida. Exige calidad Acesco.